Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sus siglas es EPOC. Primero hay que definirla como una enfermedad caracterizada por síntomas respiratorios persistentes. Eso lo hace crónica y por una limitación al flujo aéreo, la cual la vuelve obstructiva. Esto va a ser a causa de anomalías que vamos a encontrar en el alveolo o en vías aéreas. Hay que tomar en cuenta que el EPOC es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Y el EPOC ocurre por dos enfermedades, una de ellas va a ser en las vías aéreas pequeñas, la cual la vamos a llamar bronquitis crónica, y la otra va a ser a causa de la destrucción parenquimatosa, esa es el enfisema pulmonar. Aquí podemos observar un bronquio normal, pero cuando un paciente presenta bronquitis crónica, vamos a encontrar un ensanchamiento en la pared del bronquio. Esto va a ser debido a la inflamación que va a presentar y esto nos va a ocasionar también una mucosidad abundante. Lamentablemente, cuando esto presenta el paciente, vamos a tener nuestra vía aérea obstruida que nos va a dificultar el flujo de aire. Clínicamente se puede decir que un paciente es diagnosticado con bronquitis crónica cuando él presenta tos y expectoración durante 3 meses al año, mínimo por 2 años consecutivos. Si tomamos el ejemplo de un paciente donde su principal factor de riesgo es el tabaquismo, en los alvéolos, los macrófagos y otras células inflamatorias van a intentar inhibir las partículas provenientes de la inhalación del humo del cigarro y así evitar que prosigan causando daño. No obstante, los macrófagos son eliminados durante este proceso, lo cual nos va a producir una serie de eventos donde se van a producir enzimas proteolíticas. Estas van a destruir las paredes de los sacos aéreos. Los resultados de esto va a ser la destrucción del parénquima pulmonar y la formación de ampollas. Estas ampollas van a contar con una eficiencia reducida para el intercambio gaseoso en comparación con un pulmón sano, y esto es lo que ocasiona el enfisema pulmonar. Principales factores de riesgo. Los principales factores de riesgo que tenemos en el EPOC es el tabaquismo, la genética, la contaminación atmosférica, exposición laboral e infecciones. Se ha concluido que el fumar cigarrillos constituía un grave factor de riesgo por muerte por bronquitis crónica y enfisema. En la exposición laboral se ha sugerido que los incrementos de los síntomas de vías respiratorias y la frecuencia de obstrucción del flujo de aire podría deberse a una exposición generalizada a polvos en el centro de trabajo, como por ejemplo la extracción de carbono y oro en minas o el polvo de algodón en fábricas. La contaminación atmosférica, en algunos investigadores han señalado que los síntomas de vías respiratorias se intensifican en los habitantes de zonas urbanas, que en comparación con los residentes de las zonas rurales. La exposición pasiva o secundaria al humo del tabaco es muy nociva. La exposición de los niños al tabaquismo de la madre o del padre produce una reducción considerable del crecimiento pulmonar. Asimismo, la exposición del feto a dicho humo también constituye a reducir de manera notable la función pulmonar postnatal. En las consideraciones genéticas vamos a encontrar un déficit notorio en antitripsina alfa 1. El cuadro clínico que los pacientes van a presentar va a ser tos crónica productiva más hemoptosis, aumento de expectoración, disnea, fatiga y cansancio, infecciones respiratorias frecuentes, dolores de cabeza, edema en sus miembros inferiores, ruidos respiratorios, podemos encontrar estertores y sibilancias, vamos a tener cianosis peribucal y distal, ruidos cardíacos anormales y ortopnea.
Los fumadores persistentes pueden mostrar signos de tabaquismo activo, cual vamos a incluir lo que es el olor a nicotina que van a presentar o manchas de nicotina en las uñas de los dedos. En las personas con enfermedad más grave destaca en la exploración física una prolongación de la fase expiratoria y sibilancias en esa fase. Además, entre los signos de hiperinsuflación figuran el tórax en tónen, con mayores volúmenes pulmonares y disminución de la excursión del diafragma, que se identifica en la percusión. En caso de obstrucción muy grave del flujo de aire, se advierte el empleo de los músculos accesorios de la respiración y el sujeto se sienta en la típica postura de trípode. Para facilitar la acción del esternocleidomastoideo y los escalenos y los músculos intercostales, es posible la cianosis que se va a observar en los labios. El predominio de enfisema, en los cuales se conoce como resopladores rosados, nos presentan cianosis en reposo y utilizan en forma notable los músculos accesorios, mientras que los pacientes con bronquitis son más propensos a la obesidad y a ser cianóticos. Se les va a llamar como pacientes obesos cianóticos. No obstante, la evidencia muestra que la mayoría de los enfermos tienen manifestaciones de bronquitis y enfisema. Mediante la exploración física no es posible diferenciar de manera confiable estas dos enfermedades. Fisiopatología. Al existir la inflamación, hipersecreción de la mucosa y alteraciones de la vía aérea como la disminución elástica en las vías por la destrucción de las paredes y los septos, consecuentemente se limita el flujo aéreo. El vaciado de volumen se hace de forma muy lenta y el tiempo entre los ciclos respiratorios es tan breve que no permite una buena expiración hasta el volumen de reposo. Esto produce una hiperinsuflación dinámica que supone una carga a vencer muy grande en la siguiente inspiración. Para diagnosticar con eficacia el EPOC nos vamos a basar con la prueba de espirometría, en la cual va a tener dos valores de importancia. El primero va a ser la capacidad vital forzada y el segundo el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. La capacidad vital forzada es cuánto aire entra en nuestro pulmón y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es cuánto aire podemos sacar en el primer segundo. Estos valores nos van a permitir clasificar a las patologías pulmonares en dos grandes grupos. Una, que van a ser las enfermedades restrictivas y dos, las enfermedades obstructivas. Como lo hemos mencionado, el EPOC entra dentro de las enfermedades obstructivas, que esto implica una dificultad para sacar el aire, es decir, una reducción en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Para clasificar el EPOC nos vamos a basar según la gravedad y el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que lo vamos a llamar como BEF1. Vamos a tener 4 estadios. El primero va a ser el estadio 0 o de riesgo de EPOC. El paciente va a presentar tos, expectoración crónica, pero sin alteración en la espirometría. En el estadio 1 o EPOC leve va a existir limitación en el flujo aéreo. Esto va a ser de grado leve y la BEF1 va a ser mayor al 80% del valor teórico establecido, habitualmente con tos crónica y expectoración. En el estadio 2 o EPOC moderado se complica más el componente obstructivo con un valor de BEF1 entre el 50 al 79% del valor teórico. Los síntomas aquí van a progresar, se va a ir agravando la enfermedad. Aquí ya va a aparecer la disnea de esfuerzo. Es aquí donde habitualmente se hace el diagnóstico. En el estadio 3 o EPOC grave existe una limitación intensa y grave. El BEF1 se va a encontrar entre el 30 al 49%. Aquí las exacerbaciones son constantes y frecuentes.
Por último, vamos a tener el estadio 4 o EPOC muy grave. Aumenta la limitación del flujo aéreo muy importante. El BEF1 se va a encontrar menor al 30% o vamos a encontrar una obstrucción muy importante. Vamos a presentar insuficiencia respiratoria crónico pulmonar y aquí son muy frecuentes las agudizaciones y aquí son letales casi siempre. El tratamiento médico va a consistir en broncodilatadores de acción corta o larga, como los agonistas beta-adrenérgicos. Ahí vamos a tener el salbutamol, que es de acción corta, estamos hablando de 4 a 5 horas, y el salmeterol, que es de acción larga, va a consistir en 12 horas. La vía inhalatoria es la de elección, ya que los efectos adversos son menos frecuentes y la acción dilatadora es inmediata. También vamos a tener los anticolinérgicos. Estos son muy eficaces. Se ha demostrado que el bromuro de tiopropio se administra una sola vez y hay muchos estudios que demuestran evidencias significativas para el EPOC porque aparentemente es más selectivo en los receptores muscarínicos. La rehabilitación pulmonar consiste en un programa terapéutico que incorpora la enseñanza y el condicionamiento cardiovascular. En el caso de la EPOC, se ha demostrado que la rehabilitación pulmonar mejora la calidad de vida, la disnea y la capacidad al ejercicio. También se ha demostrado que disminuye la frecuencia de hospitalización en un lapso de 6 a 12 meses. En el tratamiento fisioterapéutico, nos vamos a encargar de aliviar el broncoespasmo, a facilitar la eliminación de las secreciones y a optimizar el intercambio gaseoso. Asimismo, vamos a mejorar el patrón respiratorio de los pacientes y el control de la disnea. Les vamos a enseñar a mejorar su postura y ayudar a calmar el temor y la ansiedad. También vamos a mejorar la tolerancia al ejercicio y garantizar un compromiso a largo plazo en relación al ejercicio. Y por último, también vamos a proporcionarles un asesoramiento sobre el cuidado personal en las actividades cotidianas que el paciente realiza.